En la década de 1980, la gente comía alimentos que hoy en día serían motivo de multa o incluso de arresto. Una normativa menos estricta permitía que ingredientes escandalosos llegaran a la mesa sin pensárselo dos veces. Descubramos alimentos que entonces eran totalmente normales, pero que ahora son ilegales. Mucha gente recuerda cuando abría una lata de sardinas en los años 80 y, al abrir la tapa, descubría esos pescaditos envasados en aceite, salmuera o, en algunos casos, un cóctel químico que nadie se pensó dos veces. Las sardinas en lata eran una fuente de proteínas fácil y asequible, presentes en fiambreras, despensas y tentempiés nocturnos de todo el país. Pero aunque parecían sencillas, muchas marcas eran todo lo contrario. En aquella época, los fabricantes de alimentos recurrían a conservantes artificiales como el benzoato sódico y el BHA para mantener las sardinas estables durante años. Algunos productos también contenían polifosfatos, que ayudaban a retener la humedad, pero que más tarde se relacionaron con problemas renales cuando se consumían en exceso. Y no hay que olvidar el glutamato monosódico, que a menudo se añadía para potenciar el sabor, aunque era más una tapadera para el pescado de baja calidad que una ventaja culinaria. La normativa sobre aditivos alimentarios no era tan estricta en los años 80, y las leyes de protección del consumidor aún estaban poniéndose al día con la ciencia. La FDA permitía ciertos conservantes que más tarde se restringirían debido a las nuevas investigaciones sobre los riesgos para la salud a largo plazo. En la década de 1990, el endurecimiento de la normativa provocó un descenso de estos aditivos, aunque no habían desaparecido del todo. Durante décadas, las manzanas fueron la imagen de la salud, un tentempié fácil y sano que se metía en la fiambrera, se horneaba en tartas o se cortaba en rodajas después del colegio. Pero en la década de 1980, esta sencilla fruta se convirtió en el centro de una de las mayores controversias sobre seguridad alimentaria de la historia de Estados Unidos. ¿El culpable? Un regulador químico del crecimiento llamado ALAR. Introducido por primera vez en la década de 1960, ALAR, también conocido como daminocida, fue utilizado por los productores de manzanas para mejorar el color, la firmeza y la vida útil. Ayudaba a las manzanas a madurar de manera uniforme y reducía la caída prematura de la fruta, lo que se traducía en productos de mejor aspecto y menos desperdicio. A los supermercados les encantaba, los agricultores juraban por él y los consumidores lo consumieron sin saberlo durante años. Hasta que los investigadores descubrieron algo alarmante. ALAR se descomponía en un compuesto llamado UDMH, relacionado con el cáncer en animales de laboratorio. La polémica estalló en 1989, cuando un reportaje de 60 minutos calificó las manzanas como el alimento más peligroso de los supermercados estadounidenses. Los padres entraron en pánico, las escuelas retiraron las manzanas de los comedores y toda la industria se apresuró a responder. Bajo una presión cada vez mayor, la EPA prohibió el uso de ALAR en la alimentación, y los productores de manzanas tuvieron que cambiar de rumbo rápidamente. En la década de 1980, el pudín comprado en la tienda se había convertido en un alimento básico en los hogares estadounidenses. Cremoso, cómodo y aprobado por los niños, era un postre fácil que no requería ningún esfuerzo. Solo había que quitar la tapa de aluminio y comerlo. Pero lo que mucha gente no sabía era que su pudín de tapioca favorito contenía un ingrediente que más tarde sería prohibido en varios países: la carragenina. Extraído de algas rojas, el carragenano se utilizaba mucho como espesante y agente estabilizador en productos lácteos. Daba al pudín una textura suave y uniforme y evitaba su separación, lo que lo convertía en un ingrediente de ensueño para los fabricantes de alimentos. Pero había un problema. Estudios posteriores sugirieron que el carragenano podía desencadenar inflamaciones digestivas e incluso contribuir a graves problemas gastrointestinales, como la colitis ulcerosa. Durante décadas, la FDA y otros organismos reguladores debatieron su seguridad. Mientras los fabricantes de alimentos insistían en que era inocuo en pequeñas cantidades,
Los grupos de defensa del consumidor presionaban para que se aplicara una supervisión más estricta. Finalmente, la creciente preocupación por la salud llevó a prohibir la carragenina en algunos productos ecológicos y a eliminarla gradualmente de muchos alimentos convencionales. A pesar de la controversia, las ventas de pudín nunca se resintieron. Los fabricantes se limitaron a reformular sus recetas y los consumidores siguieron comprando sus marcas favoritas. Durante siglos, los banquetes de alto nivel y las cenas de lujo solían incluir platos destinados a impresionar y, en muchas culturas, nada indicaba más estatus que un plato de sopa de aleta de tiburón. Servida en bodas, celebraciones e incluso en negocios, era un símbolo de riqueza, generosidad y tradición. Pero tenía un alto precio, no solo para los consumidores, sino para el propio océano. En la década de 1980, la demanda mundial de aletas de tiburón se había disparado, lo que dio lugar a una práctica brutal conocida como aleteo de tiburón. Los pescadores capturaban tiburones, les cortaban las aletas y arrojaban al agua a los animales, a menudo aún vivos, para que murieran. Era un despilfarro, devastador para las poblaciones de tiburones y un desastre ecológico en ciernes. Con el tiempo, los científicos marinos dieron la voz de alarma, advirtiendo de que el aleteo de tiburón estaba llevando a varias especies a la extinción y perturbando ecosistemas oceánicos enteros. A pesar de las preocupaciones medioambientales, el plato seguía siendo popular y muchos consumidores ignoraban o no se preocupaban por su impacto. Mientras tanto, los defensores de la seguridad alimentaria señalaron otro problema. La carne de tiburón tiene un alto contenido de mercurio, por lo que su consumo frecuente supone un grave riesgo para la salud. Durante generaciones, la leche condensada azucarada fue esencial en la cocina. Se utilizaba para hacer caramelos caseros, tartas clásicas y la siempre popular tarta de Lima de los años 80. Espesa, cremosa y con azúcar suficiente para satisfacer a cualquier goloso, era un alimento básico en las despensas estadounidenses. Pero aunque el contenido de la lata era muy apreciado, la propia lata resultó ser el verdadero problema. A lo largo del siglo XX, los fabricantes de alimentos recubrieron las latas de metal con bisfenol A, una sustancia química diseñada para evitar la corrosión y prolongar la vida útil. Parecía una solución práctica, pero tenía un inconveniente. El bisfenol A es un disruptor endocrino, es decir, puede interferir con las hormonas. Los estudios posteriores lo relacionaron con posibles riesgos para la salud, como problemas de fertilidad, de desarrollo e incluso un mayor riesgo de cáncer. Sin embargo, durante décadas, los consumidores no sabían que cada cucharada contenía algo más que leche y azúcar. A finales de la década de 2000, a medida que aumentaba la preocupación pública, los organismos reguladores empezaron a imponer restricciones. Muchas empresas alimentarias cambiaron voluntariamente a envases sin BPA, aunque continuaron los debates sobre la seguridad de esta sustancia química. A mediados del siglo XX, los pesticidas se consideraban un milagro de la agricultura moderna. Prometían cosechas más abundantes, menos plagas y productos más atractivos en las estanterías de los supermercados. Pero había un producto químico que destacaba por encima de los demás: el diclorodifeniltricloroetano. Utilizado en todo tipo de productos, desde las patatas hasta los tomates, mantenía a raya a los insectos y prosperaba los cultivos. Durante décadas, los consumidores comieron sin saberlo verduras tratadas con una sustancia que más tarde se convertiría en uno de los productos químicos prohibidos más infames de la historia. El DDT no solo era popular, estaba en todas partes. Introducido por primera vez en la década de 1940, se convirtió en el pesticida preferido de los agricultores, ampliamente utilizado en Estados Unidos durante los años 60 y todavía presente en algunos productos agrícolas en la década de 1980. Al principio, parecía una solución perfecta para los problemas de plagas, pero esa percepción empezó a resquebrajarse. Los científicos empezaron a relacionar la exposición a la DDT con graves riesgos para la salud, como daños hepáticos, problemas reproductivos e incluso cáncer. Y lo que es peor, no solo afectaba a los humanos, sino que devastaba las poblaciones de aves,
adelgazando la cáscara de los huevos y provocando drásticas disminuciones de especies como el águila calva. El punto de inflexión se produjo en 1972, cuando la EPA prohibió oficialmente el uso de DDT en la agricultura estadounidense. Sin embargo, los residuos de tratamientos anteriores permanecían en el suelo y algunos productos importados seguían conteniendo trazas en la década de 1980. Durante décadas, los productos enlatados fueron un símbolo de comodidad. Se alineaban en las estanterías de las despensas, listos para ser abiertos para una comida rápida o un postre de última hora. Entre ellos, destacaban los melocotones en conserva, dulces, almibarados y un ingrediente básico en todo tipo de platos, desde pasteles hasta tazas de fruta para el almuerzo. Pero aunque los melocotones en sí eran inofensivos, las latas en las que venían escondían un grave riesgo: la soldadura de plomo. Hasta finales de los años 80, muchas latas se sellaban con soldadura de plomo, una práctica que exponía a los consumidores, sin saberlo, a uno de los metales pesados más tóxicos. Con el tiempo, el jarabe ácido de los melocotones enlatados y otras frutas reaccionaba con el metal, haciendo que el plomo se filtrara en el alimento. Cuanto más tiempo pasara la lata en la estantería, mayor sería el riesgo. Los científicos acabaron por confirmar lo que los expertos en salud sospechaban desde hacía tiempo: la exposición al plomo, incluso en pequeñas cantidades, puede causar problemas de desarrollo en los niños, problemas neurológicos y daños orgánicos a largo plazo. En respuesta, la FDA y otros organismos sanitarios presionaron para que se introdujeran cambios. En 1991, las latas de conserva soldadas con plomo estaban oficialmente prohibidas en EUU, lo que obligó a los fabricantes a utilizar materiales más seguros. Durante siglos, la leche fresca venía directamente de la granja, sin procesar, sin pasteurizar y, al menos para sus partidarios, completamente pura. En la década de 1980, la leche cruda seguía siendo muy consumida en las comunidades rurales y en los círculos preocupados por la salud, y algunos juraban por su sabor superior y sus supuestos beneficios nutricionales. Pero las autoridades sanitarias no lo veían así, y el debate sobre la leche cruda acabó convirtiéndose en una batalla entre tradición y seguridad. A diferencia de la leche pasteurizada que se encuentra en los supermercados, la leche cruda se salta el proceso de calentamiento que mata las bacterias dañinas. Sus defensores afirmaban que así se conservaban enzimas y nutrientes beneficiosos, pero existía un riesgo importante. La leche cruda podía ser portadora de patógenos peligrosos, como la salmonela, la listeria y la E. coli. Los brotes relacionados con los lácteos crudos provocaron enfermedades graves y, en algunos casos, muertes. Los organismos reguladores tomaron medidas. El Departamento de Agricultura prohibió la venta interestatal de leche cruda en 1987 y los distintos estados empezaron a imponer sus propias restricciones. Algunos la prohibieron por completo, mientras que otros permitían la venta bajo estrictas condiciones, a menudo exigiendo la compra directa a las granjas. A pesar de los riesgos, la leche cruda sigue teniendo fieles seguidores, y sus defensores sostienen que las prácticas higiénicas modernas la hacen más segura. Pocos alimentos capturan la nostalgia de la infancia como un bol de gelatina de colores neón. Ya fuera en un plato de la iglesia o moldeada en alguna cuestionable creación de los 80, la gelatina era un alimento básico innegable en los hogares estadounidenses. Era barata, fácil de hacer y venía en colores que no existían en la naturaleza, literalmente. Las vibrantes tonalidades que la hicieron tan icónica procedían de colorantes alimentarios artificiales, algunos de los cuales se relacionaron posteriormente con riesgos para la salud. El rojo número 3, por ejemplo, se utilizaba mucho en los productos de gelatina antes de que los estudios lo relacionaran con tumores de tiroides en animales de laboratorio. El amarillo número 5 y el azul número 1, ambos comunes en la gelatina, también fueron analizados por sus posibles efectos sobre el comportamiento de los niños. Aunque los fabricantes de alimentos insistían en que estos colorantes eran seguros en pequeñas cantidades, los grupos de defensa de los consumidores no estaban convencidos. En las décadas de 1990 y 2000, algunos países, incluidas partes de Europa,
empezaron a prohibir o restringir determinados colorantes artificiales. En Estados Unidos, la FDA impuso normas más estrictas sobre el etiquetado y algunas marcas reformularon voluntariamente sus productos. A pesar de los problemas, la gelatina siguió siendo una de las favoritas de los hogares, demostrando que nada, ni siquiera un poco de controversia, podía hacer tambalear su lugar en las cocinas estadounidenses. En la década de 1980, la cultura de las dietas estaba en auge y las empresas alimentarias se lanzaron a la misión de fabricarlo todo sin azúcar. Desde refrescos hasta pasteles, los edulcorantes artificiales prometían todo el dulzor sin calorías. Uno de los más populares y controvertidos era el ciclamato sódico, un edulcorante químico que ya había sido prohibido en Estados Unidos, pero que seguía utilizándose ampliamente en otros países. Introducido por primera vez en la década de 1950, el ciclamato era entre 30 y 50 veces más dulce que el azúcar y mucho más barato de producir que otras alternativas como la sacarina. Rápidamente se convirtió en el favorito de los refrescos dietéticos y los postres bajos en calorías. Pero en 1969, todo cambió cuando unos estudios lo relacionaron con el cáncer de vejiga en ratas de laboratorio. La FDA no tardó en prohibirlo en EUU, a pesar de los continuos debates sobre si los resultados eran aplicables a los seres humanos. Mientras tanto, el ciclamato siguió utilizándose en más de 50 países, entre ellos Canadá y partes de Europa, donde los organismos reguladores determinaron que era seguro en cantidades controladas. Incluso hoy en día, algunos expertos sostienen que los estudios originales eran erróneos y que la prohibición fue prematura. En cualquier caso, los estadounidenses tuvieron que buscar en otra parte su dulzor artificial, lo que dio lugar a la aparición del aspartamo y la sucralosa. Crujientes, doradas e imposibles de resistir, las patatas fritas han sido un alimento básico de la comida rápida durante generaciones. Servidas en comedores, autoservicios o comedores escolares, eran el acompañamiento de casi cualquier comida. Pero en la década de 1980, algunas patatas fritas importadas venían con un ingrediente extra que nadie pedía, el verde malaquita, un colorante sintético que más tarde se clasificaría como carcinógeno. Desarrollado originalmente como tinte industrial y agente antifúngico, el verde de malaquita se utilizaba a veces para tratar las patatas antes de procesarlas. El objetivo era evitar la proliferación de bacterias y hongos durante el almacenamiento y el transporte. El problema era que este producto químico no estaba diseñado para el consumo humano, y los estudios descubrieron que la exposición a largo plazo en animales provocaba daños en los órganos y un mayor riesgo de cáncer. A pesar de estas preocupaciones, la normativa se quedó rezagada con respecto al comercio mundial. Aunque la FDA nunca aprobó la malaquita verde para uso alimentario en EUU, algunas patatas fritas importadas, sobre todo las congeladas, dieron positivo en las pruebas de trazas de esta sustancia química. A los amantes del marisco no les faltaban opciones en la década de 1980. Desde las noches en las que solo se podía comer gambas hasta los bares de ostras de carretera, el marisco era un manjar que abarcaba desde las cenas de alto nivel hasta los servidos en el patio trasero. Pero entre bastidores acechaba un grave problema: la falta de regulación de la recogida de marisco. En aquella época, muchos mariscos procedían de aguas no reguladas, lo que significaba que se recogían sin la debida supervisión para evitar su contaminación. Los moluscos, especialmente las ostras y las almejas, se alimentan por filtración, lo que significa que absorben todo lo que hay en el agua, incluidas bacterias, metales pesados y residuos industriales. Cuando los mariscos se recogían en aguas contaminadas, a veces eran portadores de toxinas, parásitos y bacterias peligrosas como el vibrio y la hepatitis A. Los funcionarios de salud pública sabían que esto era un problema, pero la aplicación de la ley era incoherente. Aunque algunos estados tenían programas de control, muchos cargamentos de marisco, especialmente los importados, no se inspeccionaban adecuadamente. Los brotes de intoxicación por marisco, incluidos los casos de intoxicación paralítica por marisco, PSP, ocuparon los titulares durante toda la década. Con el tiempo, se establecieron leyes más estrictas.
La Interstate Shellfish Sanitation Conference colaboró con la FDA para crear normas de seguridad más estrictas que exigían pruebas y seguimientos más rigurosos. En la década de 1980, el alcohol no era solo cerveza y cócteles. Una nueva ola de refrescos de vino aromatizados arrasó en el mercado, ofreciendo una alternativa más dulce y afrutada a las bebidas tradicionales. Marcas como Bartles y James lideraron la tendencia, atrayendo a jóvenes adultos que buscaban algo ligero, refrescante y fácil de beber. Pero algunas empresas fueron un paso más allá y añadieron cafeína a la mezcla, una decisión que más tarde daría lugar a prohibiciones e importantes problemas de salud. Combinar alcohol y cafeína podía parecer una idea divertida, pero creaba un efecto peligroso. El alcohol es un depresor, mientras que la cafeína es un estimulante que enmascara la sensación de embriaguez. La gente bebía más sin darse cuenta de su estado de embriaguez. No se trataba solo de especulaciones. Los estudios demostraron que el alcohol con cafeína aumentaba el riesgo de borracheras, desmayos e intoxicaciones etílicas. A principios de la década de 2000, nuevos productos como Four Loko reavivaron la polémica y condujeron a prohibiciones en todo el país. Pero el problema no era nuevo. Ya se habían sentado las bases décadas antes con los refrescos de vino con cafeína. Finalmente, la FDA intervino y prohibió las bebidas alcohólicas premezcladas con cafeína en 2010. En la década de 1980, el salmón no era solo un manjar de alta gama, sino que se estaba convirtiendo rápidamente en una opción para la cena diaria. Gracias a la aparición del salmón de piscifactoría, los supermercados podían ofrecerlo a precios más bajos y los restaurantes podían servirlo todo el año. Pero bajo los filetes rosas y los elegantes emplatados, la industria se enfrentaba a graves problemas. Al principio, la cría de salmón era como el salvaje oeste: poca regulación, escasos controles medioambientales y muchos problemas sanitarios. El mayor problema era el hacinamiento. Las primeras piscifactorías de salmón hacinaban a los peces en recintos pequeños, creando el caldo de cultivo perfecto para parásitos y enfermedades. Para mantener las infecciones bajo control, los piscicultores recurrieron a los antibióticos y los tratamientos químicos, algunos de los cuales suscitaron más tarde preocupación por la contaminación. Mientras tanto, los residuos de las piscifactorías contaminaban las aguas circundantes, provocando daños a largo plazo en los ecosistemas costeros. Los consumidores no eran conscientes de estos problemas. Lo único que sabían era que el salmón era más asequible y estaba más disponible. No fue hasta que los investigadores empezaron a relacionar el salmón de piscifactoría con niveles más altos de PCB y otros contaminantes cuando aumentó la preocupación pública. En las décadas de 1990 y 2000, los gobiernos tomaron cartas en el asunto y endurecieron la normativa sobre antibióticos, calidad de los piensos y condiciones de cría. En la década de 1980, no todo el mundo tenía la paciencia o la fuerza en la mandíbula para comer cortes de carne duros. ¿La solución? Una pizca de ablandador de carne mágico, un polvo instantáneo que prometía convertir hasta el filete más duro en algo suave como la mantequilla. Tanto para los cocineros caseros como para los restaurantes, estos productos cambiaron las reglas del juego. Pero lo que los hacía tan eficaces también los convertía en un problema. Muchos de estos ablandadores se basaban en la papaína, de la papaya, y la bromelina, de la piña, enzimas naturales que descomponen las fibras musculares. Utilizados en pequeñas cantidades, eran perfectamente seguros. Pero en los años 80, algunas marcas fueron demasiado lejos y cargaron sus productos con concentraciones no reguladas de estas enzimas. Esto llevó a serias dudas sobre cuánto era demasiado. El uso excesivo no solo ablandaba la carne, sino que empezaba a descomponer las proteínas de la boca y el tracto digestivo, causando irritación y, en algunos casos, reacciones alérgicas. Los organismos reguladores se dieron cuenta. En la década de 1990, algunos países prohibieron ciertas versiones de alta potencia y la FDA impuso controles más estrictos sobre sus fórmulas. Aunque los ablandadores de carne no desaparecieron, las versiones mágicas desaparecieron de las estanterías de las tiendas.
Suave, esponjoso y perfectamente fermentado, el pan de los años 80 era todo lo que los consumidores querían que fuera. Las panaderías comerciales tenían un ingrediente secreto para conseguir esa textura ideal: el bromato potásico. Añadido a la masa como agente oxidante, reforzaba el gluten y daba al pan una estructura ligera y aireada. Pero lo que parecía un truco de repostería inofensivo se convirtió en un grave problema de salud. A finales del siglo XX, los investigadores descubrieron que el bromato potásico estaba relacionado con el cáncer en animales de laboratorio, afectando sobre todo a los riñones y la tiroides. El problema era que, si no se horneaba completamente, podían quedar restos de la sustancia química en el producto final. Aunque los fabricantes de alimentos sostenían que un horneado adecuado eliminaba cualquier riesgo, las autoridades sanitarias no estaban convencidas. Países como el Reino Unido, Canadá y toda la Unión Europea prohibieron totalmente el bromato potásico, mientras que Japón impuso estrictas restricciones a su uso. En Estados Unidos, la FDA dejó de fomentar su uso, pero no llegó a prohibirlo del todo, dejando su eliminación en manos de los estados y los fabricantes. Algunas empresas optaron por alternativas más seguras, pero otras siguieron utilizándolo sin hacer ruido. Para los niños de la década de 1980, pocas cosas eran más emocionantes que romper un caramelo de colores brillantes. Ya fueran piruletas, golosinas de tamarindo o caramelos masticables, los caramelos eran baratos, divertidos y estaban por todas partes. Pero bajo la capa azucarada se escondía algo mucho más peligroso: el plomo. El problema no era el caramelo en sí, sino el envase. En algunos casos, los fabricantes utilizaban tinta con base de plomo en los envoltorios o recipientes vidriados con plomo, sobre todo en los caramelos importados. Con el tiempo, las partículas de plomo se filtraban en los caramelos, creando un riesgo invisible pero grave para la salud. Los niños son especialmente vulnerables a la intoxicación por plomo, que puede causar retrasos en el desarrollo, problemas de aprendizaje y daños neurológicos. No fue hasta finales de los 80 y principios de los 90 cuando los organismos sanitarios tomaron medidas importantes. La FDA y los departamentos de salud estatales empezaron a tomar medidas enérgicas contra los caramelos contaminados con plomo, sobre todo los procedentes de México y Asia, donde la normativa era menos estricta. Las pruebas se convirtieron en rutina y, en la década de 2000, se impusieron límites estrictos de plomo en todos los envases e ingredientes de los caramelos. A pesar de estos peligros, los caramelos nunca perdieron su atractivo. Las empresas se adaptaron, la normativa se hizo más estricta y el problema fue desapareciendo poco a poco. Los años 80 fueron una época dorada para los refrescos. Ya fueran refrescos de cola, de lima-limón o de frutas con colores de neón, las bebidas carbonatadas dominaban la cultura estadounidense. Pero detrás de toda esa efervescencia y diversión había un ingrediente oculto que más tarde plantearía importantes problemas de salud: el benzoato sódico. El benzoato sódico, un conservante común, se utilizaba para evitar la proliferación de moho y bacterias en los refrescos. Era barato, eficaz y conservaba los refrescos durante meses. Pero los científicos descubrieron más tarde un problema. Cuando se combinaba con ácido ascórbico, el benzoato de sodio podía formar benceno, un conocido carcinógeno. Los estudios descubrieron que la exposición al benceno en cantidades elevadas estaba relacionada con la leucemia y otros riesgos graves para la salud. Al principio, el problema pasó desapercibido. Los organismos reguladores no empezaron a investigar los niveles de benceno en los refrescos hasta la década de 1990, cuando estudios independientes hicieron saltar las alarmas. A principios de la década de 2000, la FDA y las empresas de bebidas trabajaron en silencio para reformular los productos, reduciendo el benzoato de sodio o modificando los ingredientes para evitar la formación de benceno. A pesar de la controversia, los refrescos nunca perdieron su atractivo para los consumidores. Los nuevos conservantes sustituyeron a los antiguos y la industria se adaptó. Durante décadas, la fruta en conserva fue un producto básico en la cocina. Los melocotones enlatados, en particular,
eran uno de los platos favoritos, ya se sirvieran sobre helado, horneados en tartas o directamente de la lata. Pero en la década de 1980, estas golosinas azucaradas y almibaradas a veces contenían algo más que fruta. También trazas de plomo, gracias a las latas en las que se almacenaban. Antes de que existieran las normativas de envasado modernas, muchas latas de alimentos se sellaban con soldadura a base de plomo, una práctica que se había mantenido durante décadas. Si bien esta práctica era buena para la durabilidad, creaba un grave riesgo para la salud. Con el tiempo, los alimentos ácidos como los melocotones y otras frutas enlatadas podían hacer que el plomo se filtrara en el contenido, exponiendo a los consumidores a una posible intoxicación por plomo. Incluso en pequeñas cantidades, el plomo puede causar daños neurológicos, problemas de desarrollo en los niños y daños orgánicos a largo plazo. El problema no era nuevo, pero la normativa tardó años en ponerse al día. A finales de los 80, la FDA y otros organismos sanitarios empezaron a tomar medidas enérgicas contra las latas soldadas con plomo, instando a los fabricantes a cambiar a materiales más seguros. En 1991, Estados Unidos prohibió oficialmente el plomo en las latas de alimentos, obligando a las empresas a adoptar alternativas modernas sin plomo. En los años 80, la comida rápida no solo era cómoda, sino toda una experiencia. Las patatas fritas crujientes, el pollo frito y las hamburguesas chamuscadas a la perfección hacían que los estadounidenses volvieran a por más. Pero detrás del crujido adictivo de una comida frita había un ingrediente que más tarde se prohibiría en muchos países: las grasas trans. En aquella época, los aceites parcialmente hidrogenados eran el medio de fritura preferido. Estas grasas prolongaban la vida útil, mejoraban la textura y eran más baratas que las alternativas naturales. Las cadenas de comida rápida recurrían en gran medida a ellos, sin darse cuenta o sin admitir que las grasas trans eran mucho peores que las grasas saturadas a las que sustituían. En la década de 1990, las investigaciones revelaron la cruda realidad. Las grasas trans aumentaban el colesterol malo y reducían el bueno, aumentando el riesgo de cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. A diferencia de otras grasas, no tenían beneficios para la salud, sino solo inconvenientes. Los organismos reguladores se dieron cuenta y a principios de la década de 2000, la FDA empezó a presionar para que el etiquetado fuera más estricto. En 2015, la agencia dio un paso más y declaró que las grasas trans no eran seguras para el consumo humano. Las cadenas de comida rápida se apresuraron a reformular sus recetas, cambiando a aceites más saludables. En la década de 1980, la comida frita no era solo un placer culpable, era una forma de vida. Desde las crujientes patatas fritas hasta el dorado pollo frito, las cadenas de comida rápida utilizaban un ingrediente clave para conseguir el crujiente perfecto: el aceite de palma. Era barato, estable a altas temperaturas y daba a los alimentos ese crujiente característico que hacía que los clientes volvieran. El aceite de palma era uno de los favoritos para freír por una sencilla razón: no se descomponía tan rápido como otros aceites, por lo que las freidoras necesitaban menos cambios de aceite. Así, las empresas ahorraban dinero y se aseguraban de que cada lote de patatas fritas saliera perfectamente dorado. Pero lo que hacía que el aceite de palma fuera conveniente para las empresas resultó ser una pesadilla tanto para la salud como para el medio ambiente. Los expertos en salud empezaron a temer que el aceite de palma, especialmente en su forma hidrogenada, tuviera un alto contenido en grasas saturadas, lo que contribuía a las enfermedades cardíacas. Mientras tanto, los ecologistas hacían sonar las alarmas por la deforestación masiva en el sudeste asiático, donde se talaban las selvas tropicales para hacer sitio a las plantaciones de palma, poniendo en peligro especies como los orangutanes. En la década de 2000, las normativas y la presión pública obligaron a muchas empresas a cambiar a aceites alternativos o a utilizar únicamente aceite de palma sostenible. Aunque los alimentos fritos siguen siendo tan populares como siempre, la industria ha tenido que adaptarse. Antes no se desperdiciaba ninguna parte del animal.
La piel de cerdo y las patas de pollo eran ingredientes muy apreciados en las cocinas de todo el mundo por su rico sabor y su textura gelatinosa. Fritos en crujientes cortezas de cerdo o cocinados a fuego lento en un sustancioso caldo, estos cortes no eran meros subproductos, sino tradiciones culinarias. En la década de 1980, las empresas de alimentos procesados encontraron formas de incorporar la piel de cerdo y las patas de pollo en aperitivos y sopas enlatadas producidos en masa. El atractivo era obvio, eran baratas, contenían colágeno y podían mejorar la textura de las carnes procesadas. Pero aunque los cocineros caseros sabían prepararlas con seguridad, el procesado a escala industrial planteaba problemas. Los reguladores empezaron a preocuparse por la seguridad alimentaria al observar más de cerca las condiciones insalubres del procesado y los riesgos de contaminación. Las patas de pollo, por ejemplo, debían limpiarse meticulosamente para eliminar las bacterias, pero los atajos de la producción masiva aumentaban el riesgo de salmonela y otros patógenos. La piel de cerdo, utilizada a menudo en gelatinas y aperitivos, suscitó preocupación por su mala manipulación y su origen no regulado. Con el tiempo, la demanda disminuyó y las leyes de seguridad alimentaria más estrictas hicieron menos viable la producción a gran escala. Aunque todavía se utilizan en la cocina tradicional, la piel de cerdo y las patas de pollo fueron desapareciendo poco a poco del mundo de los alimentos procesados. Las noches de cine de los años 80 no estaban completas sin el inconfundible olor de las palomitas de mantequilla. Las palomitas para microondas se habían convertido en un alimento básico en el hogar. Rápidas, cómodas y con ese rico sabor a mantequilla. Pero lo que le daba ese sabor no era la mantequilla, sino el diacetil, un compuesto artificial que posteriormente se relacionó con graves riesgos para la salud. El diacetil se utilizaba mucho en la industria alimentaria porque imitaba el sabor y el aroma de la mantequilla real sin su coste. Hacía irresistibles las palomitas, convirtiendo una simple bolsa de granos en una experiencia de cine en casa. Pero para los trabajadores que producían esa deliciosa mantequilla, existía un peligro oculto. Los empleados de la fábrica que inhalaban grandes cantidades de diacetil a lo largo del tiempo empezaron a desarrollar bronquiolitis obliterante, una enfermedad pulmonar rara e irreversible, tan grave que más tarde recibió el apodo de pulmón de las palomitas. A principios de la década de 2000, los estudios confirmaron que la exposición prolongada al diacetil destruía el tejido pulmonar, lo que dio lugar a demandas judiciales y a un mayor escrutinio. La FDA no lo prohibió directamente, pero la creciente presión llevó a muchas empresas a eliminarlo voluntariamente. Las palomitas para microondas siguen existiendo, pero hoy en día se hacen con sustitutos de la mantequilla reformulados. En la década de 1980, el auge de los remedios naturales y la medicina alternativa dio lugar a un mercado en auge de los suplementos herbales chinos. Prometiendo un aumento de la energía, pérdida de peso e incluso longevidad, estas píldoras y polvos llegaron a las estanterías de las tiendas de todo EEUU. Pero aunque las etiquetas decían totalmente naturales, algunos de estos suplementos contenían un ingrediente oculto, lo bastante fuerte como para prohibirlos. Uno de los ingredientes más conocidos era la efedra, un estimulante de origen vegetal que actuaba como un potente quemagrasas y potenciador de la energía. Funcionaba demasiado bien. Las personas que consumían suplementos a base de efedra experimentaban un aumento de la frecuencia cardíaca, tensión arterial elevada y, en algunos casos, complicaciones cardíacas mortales. Atletas y personas a dieta juraban por sus efectos, pero los médicos estaban alarmados por los riesgos. En aquella época, la industria de los suplementos estaba poco regulada y muchos productos salieron al mercado sin las pruebas adecuadas. No fue hasta finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, tras una serie de sonadas muertes relacionadas con la efedra, cuando la FDA inició una investigación. En 2004, Estados Unidos prohibió los suplementos que contenían efedra, lo que supuso una de las primeras medidas enérgicas contra los remedios a base de plantas. En la década de 1980, los amantes del queso tenían muchas opciones. Los supermercados tenían de todo, desde las clásicas lonchas americanas hasta las delicias europeas importadas.
Pero entre las selecciones gourmet se escondía un riesgo del que pocos consumidores eran conscientes. Los quesos no pasteurizados suponían una grave amenaza para la salud. En aquella época, muchos países aplicaban restricciones menos estrictas a la importación de quesos de leche cruda. Las variedades tradicionales de Francia, Italia y España, como el Brie, el Camembert y el Roquefort, eran muy apreciadas por su sabor intenso y a menudo se elaboraban de la misma manera desde hacía siglos. Pero había un problema. Sin pasteurización, estos quesos podían albergar bacterias peligrosas, como la listeria. La listeria no era una enfermedad más transmitida por los alimentos. Era especialmente peligrosa para las mujeres embarazadas, los ancianos y las personas con sistemas inmunitarios debilitados. La ingestión de queso contaminado podía provocar listeriosis, una infección grave con un alto índice de mortalidad. El problema no era solo teórico. Se detectaron varios brotes relacionados con el queso no pasteurizado, lo que llevó a las autoridades sanitarias a tomar medidas. Aunque el queso de leche cruda sigue siendo legal en algunos lugares, los días en que se compraban en el supermercado productos importados no regulados han pasado a la historia. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte y decirnos cuál de estos alimentos te ha conmocionado.